Amables televidentes del canal Univalle TV, bienvenidos a La Quinta Silla, un programa institucional de la Universidad del Valle. Y esta noche con un especial que hemos denominado Desafíos 2030 para América Latina y el impacto estratégico del COVID-19. Con invitados muy especiales y una opinión muy autorizada, nos compartirán experiencias de análisis estratégico y prospectivo de los principales retos que debe emprender la región en el horizonte 2020-2030, una década crítica para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Están nuestros invitados inicialmente desde Santiago de Chile, el profesor Sergio Bitar, exministro de Estado en 3 oportunidades, en los gobiernos de Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Senior Fellow de Diálogo Interamericano, centro de pensamiento muy importante en Washington, y es autor de 2 trabajos recientes sobre tendencias en el desarrollo de América Latina y el Caribe, así como los desafíos de la Revolución Industrial 4.0, y está con nosotros. Profesor Bitar, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, un placer. Desde Ciudad de México nos acompaña el profesor Jorge Mátar, es director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, integrante del Centro Tepoztlán, Víctor Urquidi, importante tanque de pensamiento en Ciudad de México, autor de 3 textos recientes sobre el rol del Estado en la gestión de la pandemia, el análisis de las implicaciones del COVID y planteamientos sobre las transformaciones que los gobiernos de la región deben tener en cuenta. Profesor Mátar, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y un saludo al auditorio. Igualmente es un gusto para nosotros, profesor. Y desde Cali nos acompaña Javier Medina, que es profesor titular de la Universidad del Valle y coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, autor del texto Abriendo Caminos en la Prospectiva de América Latina y el Caribe, así como un trabajo reciente para el CITED sobre escenarios del mundo post-COVID y el rol de la prospectiva en estos tiempos. Así que, sin más preámbulos, profesor Medina, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Gildardo, por la invitación y por la iniciativa de este programa. Bueno, profesor Bitar, empezamos con usted porque Asia y Europa de alguna forma no tuvieron tiempo en desarrollo de esta pandemia. América Latina tuvo un poco más para prepararse, pero aún así el golpe ha sido muy fuerte, evidenciando, como usted lo dice en uno de sus textos, una combinación de estados débiles con sistemas de salud muy frágiles y altos niveles de pobreza y desigualdad. Comparada con otras regiones del mundo, ¿cómo nos ha ido a nosotros en la respuesta a esta pandemia del COVID-19, profesor Bitar? Cuando miramos a Europa y se nos adelantó, la pregunta que nos hacemos los latinoamericanos y qué aprendimos de eso. Pero la pregunta sigue vigente porque hoy día estamos viendo un tercer brote prácticamente en Europa, muy fuerte, sin contar Estados Unidos. Entonces, hay una situación muy compleja de cómo enfrentar esto y yo creo que lo mejor para quienes hacemos prospectiva es ponernos en un escenario, ojalá que no ocurra, pero ponernos en un escenario que significa por lo menos todo el año 21 como uno de los años más duros que hemos tenido en los últimos 20, con una situación de salud y económica compleja, con deterioro de las condiciones laborales, trabajo y sanitarias, salud. Entonces, yo creo que si eso nos lo proponemos, tenemos que ver cómo salimos adelante en un cuadro como ese. Tiene que tener esperanza, porque sin esperanza no hay posibilidad de cambio. Y tiene que tener innovación, pero al mismo tiempo vamos a tener que innovar mucho en el rol del Estado para sostener el piso mínimo, de manera de que haya una cohesión nacional para enfrentar estas tareas. Hemos hecho un trabajo, podemos ahora en lo que sigue analizar cuáles son las principales conclusiones de lo que hemos vivido este año y cuáles son las principales oportunidades y medidas que hay que tomar hacia el futuro. Yo solo termino con el tema siguiente. Chile
está viviendo un periodo muy importante porque se ha resuelto por un plebiscito arrollador, una constitución nueva. Entonces nos va a tocar toda la discusión del futuro en medio de un debate de una constitución para el futuro. Así que creo que ahí la perspectiva puede ser muy importante para ayudar a pensar. Gracias, profesor Vitar. Bueno, profesor Matar, en México, en su libro La peste, Albert Camus decía que las pestes y las pandemias le arrancan la vida a la gente, pero además dejan al descubierto las miserias de las almas. Nos ha dado muestras esta pandemia de ambas cosas, y lo digo por aquellos gobiernos negacionistas que han puesto en la balanza un poco más la economía por encima de la vida. Efectivamente, yo creo que es una buena analogía, quizás con algunos matices, desde luego, pero en nuestra región, como creo que también en otras regiones del mundo, hemos visto respuestas muy diferenciadas que en general se asocian a lo que decía Sergio Vitar. Si usted tiene estados fuertes, estados que cumplen con una serie de características virtuosas, es muy probable que la población se adhiera a las medidas que toma ese estado porque confía en él. Creo que nosotros en América Latina hemos vivido 30 años de capitalismo liberal y uno de sus ingredientes ha sido el debilitamiento del Estado y también el debilitamiento de la confianza que la ciudadanía tiene sobre ese Estado. Y creo que en esa medida las respuestas que hemos tenido en América Latina, en mi opinión, dejan mucho que desear en general, salvo algunas excepciones, ¿no? Ese desdén por la ciencia y la tecnología, esa dificultad para coordinar esfuerzos colaborativos, lo vemos también a nivel de la discusión global latinoamericana. Yo me pregunto, ¿por qué no nuestros líderes gubernamentales están discutiendo colectivamente cómo ayudarse mutuamente para sacar adelante a la región? Lo que vemos son esfuerzos individuales en cada país, en cada gobierno, incluso hasta llegar a nivel de las familias. A mí me preocupa que no veo solidaridad, no veo cooperación en general, insisto, con excepciones. Pero creo que sí, la pandemia ha desnudado muchas de nuestras miserias en América Latina, pero quiero dejar un mensaje de optimismo. También ha revelado una serie de quizás acontecimientos aislados que revelan un gran cariño por la vida, por la solidaridad y por ayudar al prójimo. Profesor Matar, gracias por su apreciación. Y el profesor Javier Medina, queremos preguntarle por un tema que es muy importante, y es que la década 2010-2020 fue considerada como una década perdida por el bajo crecimiento económico, muy parecido a lo que pasó en los años 80, con un crecimiento del 0,2%. Algunos de ustedes, los expertos, dicen que lo peor está por venir, porque este momento nos cogió sin un ahorro para enfrentarlo, y ahora vendrá el pago de la deuda, de la atención a esta emergencia, más un componente de corrupción que siempre encontramos en algunos países latinoamericanos. Bueno, sí, la situación es difícil y remite una pregunta, y es cuántas décadas perdidas están en juego, porque la década 2010-2020 termina con unos registros, de acuerdo como tú lo dices, con CEPAL y Banco Mundial, que demuestran pues, niveles muy bajos, ¿cierto? Prácticamente como en una suerte de bicicleta estática, es decir, muy baja productividad y baja sintonía de los productos fundamentales del cambio estructural global. A eso se suma la década 2020-2030, que tiene que ver con una década de muchos cambios estructurales en materia científica, tecnológica, productiva, educativa, ambiental, etc. Y en ese momento pues viene el COVID a quitarnos
tiempo, espacio, una gran cantidad de prioridades que deberíamos asumir. Entonces estamos ante el aumento de brechas muy importantes, sobre todo frente a Asia, ¿sí? Que es digamos, el continente de mayor progreso relativo, no solamente pues, frente a Europa y frente a Estados Unidos. Adicionalmente, estamos frente a una muy baja respuesta frente a lo que denominamos la cuarta revolución industrial, que trae problemas del futuro al presente. Entonces, esa pregunta queda entre el tintero, frente a cuántas décadas perdidas estamos, o sea, porque no estamos en un más de lo mismo, y volver a la normalidad es volver a un desempeño bastante cuestionable de la región. Gracias, profesor Medina. Bueno, exministro Sergio Bitar, 7 países de las Américas han estado en algún momento de esta pandemia entre los 9 con mayor número de muertos por cada millón de habitantes, y sumamos, mencionamos algunos de ellos, obviamente Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Cada uno de estos, hoy tenemos en este panel un representante de 3 de esos 7 países. Del otro lado, 7 u 8 países lo han hecho bien y han tenido una respuesta acertada. Digamos que hay 6 altamente desarrollados: Dinamarca, Islandia, Finlandia, Alemania, que por estos días tiene problemas Alemania, Noruega y Nueva Zelanda. 2 prácticamente desarrollados, que son Taiwán y Corea, y 1 en vía rápida de desarrollo, que es Vietnam. ¿Cuáles han sido las equivocaciones nuestras y cuáles los aciertos de ellos, teniendo en cuenta que los casos de Estados Unidos y Brasil, pues obviamente ya la opinión pública tiene una ilustración de lo que ha sido el comportamiento desde lo institucional, profesor? Bueno, gracias de nuevo por la pregunta, y no agradecí al principio, pero quiero expresar mi agradecimiento a la invitación de la Universidad del Valle y el placer de compartir con 2 grandes prospectivistas y amigos, Medina. El placer es nuestro, profesor. Entonces, sobre la pregunta, quiero decir que en el análisis que hemos hecho, porque todavía es muy temprano para darnos cuenta de cómo inciden los factores, pero uno muy importante es la fragilidad de los sistemas de protección social en América Latina. Sistemas frágiles de salud, como decíamos antes, débiles del Estado. En territorios casi no hay Estado, servicios públicos básicos en una serie de materias bastante limitados, y por lo tanto los europeos aguantan mejor, tienen buenos sistemas. Y eso nos plantea una primera gran conclusión. Para salir adelante y superarnos, tenemos que reorganizar nuestros sistemas de protección social. La discusión sobre el contrato social, la protección social, va a ser una gran discusión que nos llevará todo este tiempo hacia adelante. La segunda razón, que más se señala también, depende de los liderazgos populistas, amatonados, como fue Trump, como es Bolsonaro. Algunos critican también al presidente de México, mi amigo Matar podrá analizar más, pero esta actitud de decir, yo no me pongo la mascarilla, han resultado menos eficientes que los liderazgos empáticos, muchos de ellos dirigidos por mujeres. Hay una cuestión que está en discusión de si las mujeres tienen una capacidad especial, como lo ha mostrado la nueva reelegida jefa del gobierno neozelandés, en los países nórdicos, en Taiwán, también lo vimos de una manera parecida en Alemania, Merkel. En fin, se han dado un conjunto de nombres de mujeres. Entonces, yo creo que están esos 2 aspectos: la compasión, la cercanía, la empatía para entender los problemas de la gente, y al mismo tiempo la creación de un pacto social y de una base de satisfacción de condiciones mínimas, básicas, universales, que yo creo que va a ser una gran dinámica de futuro en América Latina. Profesor Jorge, desde México, la misma pregunta, anotando pues este elemento del que habla el profesor Bitar, y es casi todos los países exitosos manejados por mujeres, y casi todos los que han fracasado en medio de polarización política y con algunos jefes de Estado que le apuestan al populismo. Efectivamente, yo diría, estoy estando totalmente de acuerdo con Sergio. No me gustaría caer en
en la afirmación de que por ser mujeres tienen como más empatía hacia los problemas de la gente. No me gustaría entrar en esa discusión porque yo creo que se trata de una cuestión de cómo gestionar una crisis, cómo saber escuchar y cómo saber tomar decisiones. En este caso, efectivamente hay una clarísima correlación entre decisiones adecuadas que se han tomado en algunos países liderados por mujeres, que da la casualidad también que han sido países que a lo largo de su historia han forjado estados fuertes. Yo lo veo esto como las mujeres siendo tan capaces o mejor aún que muchos hombres, ¿no? Estoy también de acuerdo en que estos liderazgos populistas que aparentemente sugieren una especie de inmunidad especial de los grandes líderes, como sucedió en el caso del Ejecutivo en México, creo que efectivamente han sido muy dañinos para señalar el camino, porque usted tiene mensajes contradictorios cuando ve a un líder político sin usar el cubrebocas, por ejemplo, y a sus autoridades de salud insistiendo una y otra vez, póngase usted el cubrebocas y guarde la sana distancia. Entonces creo que eso tiene un efecto tremendamente nocivo en un asunto que es de vida o muerte. Es decir, realmente estamos frente a una situación muy delicada que nos tiene hoy en día en América Latina con una tasa de contagios que se está elevando. En México estamos teniendo récords de contagios en estos últimos días. En este lado del mundo estamos en invierno y además en una época en donde la gente suele visitarse. Y entonces creo que es una emergencia que tiene que enfrentarse con una severidad mucho mayor que decirle a la población, no, nosotros sabemos cuidarnos, somos un pueblo milenario que es muy sabio. No, señor. Si tenemos una ley para usar el cinturón de seguridad en el auto y usted no lo usa, también, en mi opinión, tendría que decretarse leyes severas de emergencia para que la gente, si sale por alguna razón, use el cubrebocas y guarde la sana distancia. Y eso los gobiernos populistas no lo están haciendo. Sí, profesor Medina, sobre la misma pregunta. Aciertos de los países que han tenido una respuesta oportuna y errores, equivocaciones de los gobiernos, especialmente los nuestros, latinoamericanos, que se han equivocado. Gracias, Gildardo. Pues mira, yo creo que el punto fundamental se llama aprendizaje colectivo. Y eso es la medida en que uno puede utilizar el conocimiento para la toma de decisiones efectivas. Y yo creo que eso tiene que ver con una connotación de un estado activo en Asia que se prepara anticipadamente frente a las cosas. Frente a América Latina, que tenemos estados reactivos, bomberos que van a apagar incendios, ¿cierto? O inactivos, avestruces que meten su cabeza debajo de la tierra. Para ponerte esto en términos, digamos, numéricos, para mí el indicador más crítico de este paseo es el de muertes por millón de habitantes. A mediados del 13 de octubre de este año, en ese indicador, el desempeño de las Américas era básicamente 5 veces los muertos de Europa y 25 veces los muertos de Asia, ¿sí? Para que veas, digamos, la magnitud. Y frente en Asia, un país como Irán, que ha tenido un desempeño relativamente difícil, era 4 veces mayor en América Latina y las Américas que en Asia, ¿cierto? Y Bangladesh, que es un país bastante pobre, pues la diferencia también muy alta. Pero sin embargo, si lo comparas con Corea, que digamos es el mejor de la clase, muertos por millón de habitantes, el desempeño coreano era 147 veces mejor que el de las Américas.
¿Qué significa eso? Es un déficit de capacidades, ¿cierto? Prospectivas, estratégicas, de respuesta institucional. Fíjate, en el caso de China, ellos habían aprendido de lo que había ocurrido en SARS-1, tenían perfectamente claro cuáles eran las variables estratégicas y las controlaron. Todos vimos ante nuestros ojos cómo hicieron, por ejemplo, el hospital en menos de 15 días y lo pusieron a funcionar, etc. No es un Estado que espera a ver qué pasa. Yo creo que esa lógica cortoplacista, esa improvisación, esa cultura política ha hecho crisis en la gestión del COVID en América Latina. La gestión del COVID en América Latina ha sido muy mala, a mi modo de ver. Estamos en la quinta silla y ahora vamos a unos mensajes de patrocinadores y volvemos con la segunda parte de este programa dedicado a los desafíos de América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Ya volvemos.